Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Francisco Borja Ponce. Él es director médico de Asuntos Jurídicos e Investigación Clínica, es profesor de Derecho Penal y Constitucional y es cocirujano abogado que impulsa la innovación médico-legal y derechos humanos para la excelencia en cirugía plástica en Ecuador. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Clau? ¿Cómo está todo el equipo? Soy Francisco Borja y soy 100% humano. Ah, perfecto, ese es el código de honor, así que yo también soy 100% humano. Francisco, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre medicina, derecho y tecnología. Para contextualizar un poco, estuve leyendo que según la revista Science de 2019 ya reportaba que el sistema de salud estadounidense utilizaba algoritmos comerciales para guiar decisiones sanitarias. Y este algoritmo tenía un sesgo que se producía porque utilizaba los costes sanitarios como indicador de las necesidades de los usuarios. Y en este caso, el algoritmo excluía, por ejemplo, los pacientes negros y entendía que estaban más sanos que los pacientes blancos que padecían la misma enfermedad. Entonces, este tema es como re interesante y yo quería comenzar esta entrevista partiendo con un artículo que escribiste tú sobre inteligencia artificial, bioética y derechos del paciente, y saber quién debería asumir la responsabilidad y auditar y regular los algoritmos para garantizar que no produzcan sesgos y actúen de una manera justa y equitativa para todos los pacientes. Bueno, muchas gracias primero por la entrevista. Saludos a mis queridos uruguayos. He estado en Uruguay, un país maravilloso. Montevideo, está en Punta del Este, bueno, un país fabuloso, el que quiero muchísimo. Tu pregunta, querida Clau, me llama muchísimo la atención porque es una realidad que se está plasmando y que ya está trayendo consecuencias jurídicas. Desde el punto de vista como médico y abogado, es un punto de vista muy peculiar. Muchas personas me dicen cuánto tienes el tiempo bien, cuánto tiempo tienes de vida, me explico, para socializar. Yo les digo, a mí me encanta. Yo no vivo para trabajar, sino trabajo para vivir y me encanta mi trabajo. No es que soy workaholic, pero me encanta. Y dentro de esto me gusta hacer muchos artículos. Mira, fíjate que me encanta hacer artículos en LinkedIn. Me gusta leer mucha literatura indexada, bibliográfica y leer muchas noticias, ¿no? Y también, aparte de las noticias, ver la fuente. Es necesario ver la fuente, ¿no? Es como el agua, no vas a beber cualquier agua de la llave porque tienes que ver si viene bien filtrada, si viene bien sanizada. Así mismo es la información. Sí. Yo le digo, es como una suerte de agua. Tienes que saber de dónde viene esa fuente. Si es una fuente limpia, ok, la tomás. Bueno. La pregunta tiene algunas problemáticas. No quiero ser tan largo con esta pregunta, pero uno de los problemas es que esta tecnología que la lanzó OpenAI en noviembre del 2022, que fue un boom, ya existía el ChatGPT-1 desde el 2018, ya había esta inteligencia artificial desde hace quizás algún tiempo, algunos años, décadas, pero ya se masificó, ya se hizo una inteligencia artificial que como decimos aquí en Ecuador, cualquier cristiano, cualquier persona de pie, cualquier persona de 2 pies puede utilizarla, porque antes era códigos y tal y cual, y yo personalmente no lo sé hacer, que es uno de mis cosas frustradas, aprender a programar, pero bueno, eso será para otro momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un marco ahora, el primer marco europeo, que es el reglamento 2024-1689, conocido como el AI Act. ¿Sí? Es el primer reglamento que le pone no frenos, sino le pone pies y cabezas a esta tecnología. Pies y cabezas. ¿Por qué? Porque la cabeza es lo más importante, es lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú dices y piensas a dónde vas caminando. Te está viendo y vamos desde la parte mala a la parte buena.
se está viendo que esta tecnología es excelente, pero como todas cosas buenas, como la energía nuclear, puede ser utilizada para buenas cosas, puede ser también utilizada para cosas que ya sabemos, ¿no? No nos compete este tema, pero sí que la inteligencia artificial es una cosa absoluta y abrumadoramente necesaria de poder legislar de una forma urgente. Europa se dio cuenta de eso porque comenzaron a darse cuenta que obviamente ya tenemos transparencia en derecho. Lo más importante es no es quién es el culpable, pero quién se responde, si el responsable, quién tiene que responder ante una situación, ¿no? Yo como médico, ya está en la deontología médica, es decir, para que me comprendan nuestros videntes, a los cuales mando saludos, nuestros oyentes, la deontología es la forma en que tú puedes, cómo se manifiesta una ciencia, cómo tú puedes entenderla, cómo tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, esto funciona de esta forma por tal motivo. Yo ya tengo un código deontológico médico. Yo tengo responsabilidad como médico. Yo como abogado tengo responsabilidad de lo que firmo. Y yo respondo ante la ley. Porque el derecho es eso. El derecho es la organización de una sociedad para un buen vivir, para un bienestar. Eso es yo siempre he dicho, Hans Kelsen comienza, que es un famoso jurista, comienza diciendo, hay un tomo de derecho, es un austriaco que tiene más de 2.500 páginas, creo, y dice qué es derecho. Y ha hecho un tomo de 2.500 páginas tratando de explicar la palabra derecho. Derecho es la obligación, derecho es lo que tú tienes, derecho, o sea, no nos vamos a meter en eso, pero sí. Pero el problema acá es un problema, ¿no? Que primero tenemos el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, que son parte de un catálogo del buen vivir. En muchas constituciones garantistas, como la uruguaya, como la ecuatoriana, como la colombiana, que son constitucionalistas, ¿por qué? Porque son estados constitucionales de derecho. Eso es un tema un poco complicado, pero es decir que tú tienes derechos por ser humano y sí. el Estado tiene que protegerlos. Están tutelados. Están tutelados, correctamente, son derechos tutelados. Pero ¿qué es lo que sucede? No hay una responsabilidad legislada. Argentina mandó un proyecto que ya es ley, que me parece fabuloso, contra estos crímenes tan atroces contra los menores, porque, como le digo, como es una muy buena tecnología para las personas que sí la utilizan, hay estas personas pervertidas, sin decir enfermas, que utilizaba esta tecnología para hacer criaturas, niños, en imágenes sugestivas, hasta videos, ¿no? Entonces una serie de cosas que Argentina dijo hay que pararle el carro, como decimos acá en Ecuador, y expidió una ley donde es tratado, así sea hecho por inteligencia artificial, es como si fuese un menor real, lo cual yo aplaudo porque la inteligencia artificial se nutre también de los LLMs, que son los Large Language Models, y de las imágenes, y puede ser que haya alguna resemblanza con alguna persona y eso le estás dañando la intimidad. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Aquí yo he visto tres problemas: la licitud, la minimización y la proporcionalidad. ¿Qué es la licitud? ¿Qué es lo que es legal dentro del uso de inteligencia artificial? ¿Es legal o ilegal, o sea, es permitido o no permitido que yo use la inteligencia artificial en un estudio jurídico o en una decisión médica? Hay un aforismo, perdón, en derecho privado que dice todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no hay una regla que está diciendo que explícitamente te prohíbe utilizar la inteligencia artificial, la puedes utilizar. Es decir, si no hay nada que
tú estás en un carro y te dice, no hay un signo que dice no puedes virar ahí, puedes virar. Claro. Yo he ganado muchos juicios, es lógico, es parte del derecho privado. Pues no, entonces, ¿qué es lo que llamamos con licitud? Esto mismo. Pero no tenemos licitud. Aquí yo puedo utilizar esta inteligencia artificial para diagnosticar. ¿Y quién es el culpable acá? Yo no puedo decir OpenAI. Yo no puedo decir el doctor, porque a la final fue un Large Language Model y ya están surgiendo casos. Ya están surgiendo bastantes casos legales, de lamentablemente casos clínicos, diagnósticos erróneos, diagnósticos sesgados. Para nuestros públicos, sesgado es un diagnóstico que tiene un bias o que simplemente excluyen, y diagnósticos hasta racistas, if you will, como dicen los americanos, diagnósticos que no comprenden la relación médico-paciente, porque un lenguaje, large language model, un modelo de lenguaje enorme, largo, grande, no va a comprender, no tiene sentimientos. Entonces, más que inteligencia artificial, yo le llamo una supercomputadora experimental, porque la inteligencia va de la mano con la inteligencia emocional, que es una parte fundamental de lo que nos hace a nosotros seres humanos. La minimización. ¿Cuál es la minimización? Minimización significa minimizar los riesgos. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Argentina ya lo hizo. Expidió una ley fabulosa. La Unión Europea ya lo ha aglomerado. Es una ley gigantesca, un acto, ¿no? Allá le llaman actos, acá le llamamos ley, ¿no? En la legislación uruguaya, hasta donde tengo comprendido, también se le llama ley, y como en Estados Unidos le dicen bill y al final es law, ¿no? The law, ¿no? Pero Argentina expidió una ley, pero aquí, hablando en Ecuador, no tenemos una ley de protección de datos, pero acá yo puedo agarrar y ya está sucediendo. Claro, en Uruguay también está la ley de protección de datos y por ejemplo, cuando había telemedicina, también se legisló, sobre todo por el tema del COVID, ¿te acuerdas que fue complicado? Se legisló. Ahora, lo que pasa con los algoritmos dentro de los software médicos o para diagnosticar, ahí es donde está la parte relevante hoy. O sea, por supuesto, nosotros podemos utilizar la inteligencia. Yo como médico no puedo decir que no lo he utilizado, pero yo tengo que primero abrir mis libros, que son de primera información, y luego contrasto y hago, ¿sabes qué? Tengo un paciente con estas sintomatologías, pero le hago el examen físico, le hago la anamnesis, le hago, es decir, todo el A, B, C, D, E, F, G hasta la Z de lo que un médico le hace, como si fuese un médico de 1950. Bueno, hablando en términos de tocar al paciente. Hay un dicho, la enfermedad se esconde bajo la sábana, y quiere decir que tienes que destapar, ver al paciente, tocar al paciente, hasta oler al paciente. Me decían mis profesores, que ya tengo uno que ya ha fallecido, profesores de antaño, que decían que la medicina se aprende en hospitales, ¿sí? Entonces, tú tienes que ir a ver y saber. No puedes tú con telemedicina tener un arsenal de diagnósticos muy amplio. Tienes que saber las limitaciones. Por eso es la minimización. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que en mi país, por ejemplo, están utilizando mucho la inteligencia artificial, y es un caso que salió en la ciudad de Quito, una compañía que está ofreciendo doctores virtuales, que tú les dices, imagínate, Clau, esta suerte de, no podría decir inmoralidad, porque no está legislada, pero a suerte de que tú le escribes por WhatsApp a este chatbot, le dices, tengo dolor de cabeza, tengo esto, te llama y se presenta, hola, soy tu médico virtual, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dices, mira, tengo dolor de cabeza, me duele la nuca, tuve un accidente de tránsito. Ok, bueno, algo bueno, te dice, si tienes como sintomatología o alguna emergencia, te dice acude a emergencia y te cierra la llamada, ok. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si es que tú fallas, también tienes un ojo diagnóstico como médico. Si es que falla, ¿quién va a ser el culpable? Porque no hay un médico que selle
Y esta inteligencia te está prescribiendo, te dice, cómprate, por ejemplo, salió en las noticias a un chiquillo que tenía una enfermedad de bronquios, o sea, en sus pulmoncitos de 5 años, mandándole antibiótico, porque la madre no le puso que era un niño de 5 años. Claro, hizo la consulta como si fuera... Entonces le manda un antibiótico errado, equivocado, y la madre le dio y el chico llegó al hospital y hay una demanda, un proceso contra esto, pero demanda contra qué si no está legislado. Y esa, entonces, ¿tú sabes si ese software o esa plataforma es ecuatoriana o es extranjera? Porque ahí tenemos... No, es ecuatoriana y los servidores están acá según la ley de protección de datos. A mí me da pena porque es una buena idea, pero el camino al infierno, y me perdonas que sea tan duro, está lleno de buenas intenciones. Uno tiene que legislar. No podemos ir así desnudos por la calle, y me disculparás la expresión, sin legislar. No podemos ir sin la legislación. ¿Por qué? Porque el derecho privado, lo que no está prohibido, está permitido, y yo puedo hacer lo que me dé la absolutamente gana, tal cual, si no está prohibido, claro. Porque eso es un Estado constitucional de derecho. Pero ¿qué sucede? Ahí viene esa minimización. Este chico, gracias a Dios, no ha fallecido. Está ya dado de alta, pero ¿quién es el culpable? ¿Contra quién demando? Claro. A la empresa. ¿Por qué? Si ella aceptó los términos y condiciones y no tengo sustento, no tengo código. Claro, es un no tengo reglamentación. Y te iba a preguntar, decime, claro. Sobre ese caso mismo, por ejemplo, la prescripción médica, los antibióticos, ¿tú los puedes comprar así tan fácil en Ecuador? ¿Te emite una receta? Te digo lamentablemente y con mucha vergüenza, sí. Somos un país donde los antibióticos se venden como caramelos. Por eso tenemos tasas altísimas de resistencias antibióticas. Uno va y el farmacéutico le dice tengo dolor, y el farmacéutico no es que le quite ojo. A ver, no, claro. Él sabe. Es que le estoy quitando, sabe, pero no puede prescribir porque no es un médico, es un químico farmacéutico. Claro. ¿Ya? Entonces, el médico es el que prescribe. Sí. Entonces, aquí en este caso, ellos tenían un médico, por así decirlo, que sí prescribía, pero la compañía aún sigue, y te puedo enviar el curso de la demanda. El problema está en que el médico prescribió en base a la información obtenida. Y sesgada porque la madre dio una información que no era real. Exactamente, entonces le exime de responsabilidad, pero ahí está la ética. Claro. Donde comienza tu culpabilidad y donde termina tu responsabilidad. Donde comienza tu culpabilidad y donde termina tu responsabilidad. Es decir, para hacerlo más sencillo, una persona es responsable siempre utilizo lo de conducir bien. Yo tengo que conducir sin los efectos del alcohol, a 40 kilómetros por hora si es que estoy en la calle. Tengo que estar con mis llantas bien cuidadas, con los frenos, porque son riesgos que yo los asumo, riesgos permitidos, y yo los asumo. Nadie se puede beneficiar de sus propios errores. Es decir, yo no puedo decir que si me choqué y me hacen una pericia el carro y me ven que los frenos, las pastillas de frenos están desgastadas, yo no puedo decir, uy, yo no sabía. No, porque si yo estoy entrando a un vehículo, yo estoy asumiendo que el carro está en las perfectas y mejores condiciones para yo poder ir de mi punto A a mi punto B siguiendo las reglas. Entonces, eso no ocurre actualmente, por lo menos en Ecuador, con la inteligencia artificial. No hay un tipo de freno, no hay un tipo de... Y en la mayoría de países de Latinoamérica, te digo, porque me gusta mucho el derecho comparado, Clau, y en los que nos escuchan, a nuestros videntes, saludos, ocurre muchísimo que no... Esto es como una máquina gigantesca, como una especie de... algo fabuloso, a mí me encanta. Pertenezco a bastantes grupos en Telegram, WhatsApp de AI, inteligencia artificial, medicina y AI. Sí,
pero esta es la parte buena. Ujú. Pero, ¿qué ocurre cuando comiencen a haber abogados o jueces que ya están utilizando estas herramientas para expedir sentencias? Claro. Y la motivación, que es algo preciso según el artículo 76 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, las sentencias tienen que ser motivadas, hay debido proceso. ¿Qué quiere decir motivación? Tiene que haber un porqué. Hay un hecho, hay el derecho, y el juez dice esto. Ok, hasta ahí nomás. Es decir, si yo voy en mi carro, choco a una persona, la persona me demanda por daños materiales, hay un proceso debido, porque ya está escrito, y el juez dice, ok, ¿quién tuvo la culpa? ¿Si la persona que lo chocó o la otra persona que fue chocada? Y resuelve en sentencia. Se lo digo muy escuetamente. Pero ya hay códigos, ya hay jurisprudencia, es decir, ya hay sentencias pasadas, ya hay material para poder decir. Ya el juez está motivando. Es decir, en base al artículo tal del Código de la Ley Orgánica del Transporte Público, me estoy inventando, artículo 27, donde dice que si es un invento mío ahorita, ¿no? Es para efectos del podcast. Si los que chocan atrás son los culpables, entonces yo como juez motivo a que obviamente en mi motivación de la sentencia yo estoy diciendo que efectivamente tú en base a este artículo eres culpable, por tanto tú le pagas los daños. Ok, eso es derecho, eso es debido proceso, eso es una sentencia motivada. Pero yo no puedo utilizar la inteligencia artificial para motivar una sentencia, y ya está ocurriendo en muchos casos, en casos que yo estoy llevando, porque la inteligencia artificial tiene una forma peculiar de escribir. Escribe con dashes, escribe muy perfectito, escribe y se nota que no es un lenguaje humano. Uno sabe cuando no es un lenguaje humano, ¿no? Claro. A menos que seas un doctorado de Harvard o que tengas un doctorado en Yale o en Cambridge, no es por menospreciar nuestras universidades latinas, que son extraordinarias, a menos que tengas un nivel de doctorado, para decirlo así, no vas a poder tener ese nivel de escritura tan exquisito, tan bárbaro, puede ser que sí, que seas aficionado, pero perdónenme, estaba escribiendo una sentencia, un juez que salió acá, fue en las noticias que te las puedo compartir, Sí. que utilizó un aforismo, un brocardo. Brocardos son palabras latinas de derecho. Por ejemplo, no la pena criminal, si no hay pena, no hay crimen. O sea, son tipo de como de reglas latinas. Lex fori, no sé, palabras de terminología. Lex et lex. Bien. Ajá, esos son brocardos, ¿no? Ya, comenzó a utilizar brocardos que creo que es Hans Kelsen, siendo jurista, o sea, me explico. No es por menospreciar a mis jueces de mi país, pero no vas a utilizar un brocardo del libro de 1870 o comenzó a alucinar, y el juez tan vago, discúlpenme, no leyó lo que puso y comenzó a decir, comenzó a inventarse leyes, artículos que no existían, y el juez de la otra parte, el abogado de la parte, cuando apeló y llevó a la segunda instancia, que se llama llegar a la apelación, segunda instancia, le tiraron por nulidad el proceso, pues porque no es una sentencia motivada, es una sentencia hecha por inteligencia artificial. Y lo peor de este caso es que el juez sigue motivando sentencias con inteligencia artificial porque no hay una norma expresa que lo prohíba. Ah, claro. Entonces, acordate que si no hay nada que lo prohíba, está permitido. Claro, está permitido. Entonces, siguiendo lo que te dije, aquí entonces licitud, minimización de riesgos y proporcionalidad. Aquí no hay proporcionalidad. Claro. No estamos usando proporcionalmente la inteligencia artificial. No estamos utilizando, hablo de Ecuador, no quiero ser grosero y meterme con otros países latinos, ahora peor que hay un problema creo entre Colombia y Perú, de una isla de 100 personas, no sé si te has enterado, en el río Amazonas. No. Está la región ahí media convulsionada, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de mi país, acá no hay una regulación como tal.
Entonces, por eso quiero hablar de la regulación de la Unión Europea, que yo sí la leí completa e íntegramente y es extraordinariamente, y me perdonarán el ser repetitivo, extraordinariamente fabulosa, ¿no? El ser redundante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley, aparte de complementar el ser proporcional, hace una responsabilidad proactiva, es decir, quién es el responsable activo, accountability, o sea, contra quién me voy, y la seguridad. Claro. ¿Sabían que Google, en Alemania, Google Maps no existe? No Porque sabía. Alemania, sí, imagínate, porque son tan, bueno, esto Por me el dijo tema de la toda, ¿no? seguridad de los datos y eso. Por el tema de de los datos. Esto, bueno, fue una noticia antes de la pandemia, no sé si ya ha cambiado, pero hasta donde yo he sabido, Alemania no funciona Google Maps, no digamos China, bueno, eso es por otro tema, pero en Alemania no funciona, o sea, no existe, no hay el carrito ese que tú ves en las calles porque por seguridad no les gusta, ¿no? Y la legislación comparada de la Unión Europea, y no quiero hablar tan con legalese, como dicen los gringos, o sea, con temas legales, sino para nuestro público general, que les mando muchos saludos, gracias por vernos, ha hecho 4 tipos de riesgos. Acuérdate que el hombre, el ser humano, asume riesgos diariamente en cualquier tipo de acción, de acto legal, de acto jurídico. La vida es un acto jurídico, ¿sí? Es decir, yo estoy hablando contigo, yo estoy asumiendo un tipo de riesgo, ahora me vuelvo al tema del carrito. Discúlpame, es el tema que yo más puedo con mis estudiantes. Si es que yo, por ejemplo, voy y me bebo una cerveza y manejo, estoy asumiendo un riesgo. Totalmente. Pero es un riesgo no permitido. Y estoy quebrando la ley. Claro. Porque estoy rompiendo la ley, breaking the law, estoy haciendo algo ilegal. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que yo manejo con sueño? Es un riesgo no permitido. Si yo manejo molesto, es un riesgo no permitido porque ya está legislado. Si yo manejo en una zona escolar que dice 30 kilómetros por hora o 25, manejo a 60, 70, estoy asumiendo un riesgo no permitido. Y soy culpable, tengo accountability, es decir, tengo responsabilidad. Entonces, la Unión Europea, dándose cuenta de esto, agarró a los mayores genios del Max Planck, del Instituto de Gothenburg, de Oxford, Cambridge, siendo no de la Unión Europea, los llamaron, después del Brexit aún les llamaron y les dijeron, a ver, vamos a regular esta cuestión, porque esto se nos va a salir de las manos. Disculpen que hable tan francamente, pero me encanta conversar con vos. Hicieron 4 tipos de riesgos, ¿no? El riesgo mínimo, riesgo limitado, alto riesgo y riesgo inaceptable. Mínimo, limitado, riesgo alto y riesgo inaceptable. Vamos desglosando. Como yo digo, vamos desmenuzando un poquito el pollo para poder comerlo. Así les enseño a mis estudiantes y espero que me vean este podcast y se van a reír porque así les enseño derecho penal, porque la parte subjetiva del derecho penal es exquisita, a mí me fascina, pero es muy compleja, ¿no? Sí. Lo que es dolo, lo que es culpa y bla, bla, bla. Bueno, el riesgo mínimo son sistemas que suponen bajo peligro para los derechos fundamentales. Entonces, los europeos dijeron, vamos a centrarnos en los derechos fundamentales de la Declaración del Hombre. Que se permite su uso sin obligaciones adicionales. Vamos a decir cuáles son un poquito más adelante. Riesgo limitado, ya hablamos del riesgo mínimo, es decir, que son sistemas de inteligencia artificial, sistemas, no estamos hablando de ChatGPT, de Perplexity, de Cloud, de Gemini, no, sistemas, cualquier sistema de un Large Language Model que utilice inteligencia artificial que con bajo peligro para los derechos fundamentales, se permite su uso. O sea, ya está diciendo, puedes hacerlo. Riesgo limitado son modelos que requieren obligaciones de transparencia. Y aquí me encanta. ¿Por qué? Por ejemplo, chatbots deben informar al usuario que están interactuando con una máquina.
en algunos casos sí se da aquí en Ecuador. De hecho, esta aplicación sí te lo dice. Pero no podemos hacer una suerte de jugar a Dios, de decir, hago esto y no hago lo otro. No, la ley es así. La ley tienes que hacerlo todo. No puedo decir simplemente estoy cumpliendo con una parte de la legislación y después o estoy cumpliendo con una parte de la regla y esto me hace más o me hace menos culpable. No, yo no puedo decir eso. Yo tengo que decirle a la sociedad que yo estoy siendo accountable de todas las cosas. Luego vienen las torres, que son aplicaciones o sistemas que afectan a derechos fundamentales: contratación laboral, créditos, sanidad, justicia, que son sometidas a requisitos de gestión de riesgos. O sea, ya están abriendo agencias de gestión de riesgos donde tiene que haber un ser humano que respira y con un corazón que late, tal cual. Evaluación de impacto, transparencia, supervisión humana y riesgo obligatorio. Aquí entramos en alto riesgo. No están prohibiendo el uso sanitario y en el uso de la justicia. No están prohibiendo. Pero está regulado. Pero está regulado. Yo estoy asumiendo un riesgo no permitido o permitido. Seguramente estarán sujetos a auditoría, por ejemplo. Indudablemente. Hay auditoría, transparencia, hay una oficina de AI Transparency, hay el primer contralor de transparencia. Han abierto bastantísimas agencias de transparencia. Usted sabe, la burocracia europea son lo que más les encanta, la burocracia. Y con el dinero que tienen, pues se pueden permitir el lujo de abrir estas plazas para burócratas, ¿no? Que a las finales han abierto una superintendencia europea de comunicación y datos, de inteligencia artificial. Bueno, han hecho innumerables cosas. En varios países se está yendo hacia ese modelo de tener una agencia de inteligencia artificial para mismo tener bajo control todos estos sistemas, estos software, estos productos. Ecuador está entrando hay un proyecto de ley desde el 2023, pero Ecuador como un país, y me tomo 20 segundos para decirlo porque no quiero desviarme del tema, somos uno de los países muy, vergonzosamente lo digo, más peligrosos del hemisferio. Mi ciudad es una de las más peligrosas, no lo digo con ciertas zonas, ¿no? Pero no se asusten, yo vivo aquí, nunca me pasó nada, gracias a Dios, pero ciertas zonas son muy peligrosas, hay un índice muy grande, pero bueno, usted sabe que las noticias venden lo peor de todo, ¿no? Sí, porque venden, ¿no? Tienen muchas cosas buenas. Sí. Entonces acá en Ecuador, Clau, discúlpame que te interrumpe, aquí en Ecuador se está, y mira, que voy a tomar también un poquito de agua porque la voz, la conversa me tiene un poquito con sed la garganta. Mira, acá, ¿por qué te traje el problema de la seguridad? Acá todo está centrado en seguridad, pero seguridad física, seguridad del país, como seguridad nacional. Estamos en un conflicto armado interno contra el narcotráfico. Sí. Entonces, ha pasado a segundo plano cualquier legislación. El legislativo, es decir, la Asamblea Nacional unicameral que nosotros tenemos, no está legislando ahora actualmente a favor de alguna ley que maneje como una suerte de reglamento europeo. Y yo no sé por qué no hacen el copy-paste. A ver, yo le digo, copy-paste, copien. Si pegamos nosotros copiamos el Código Civil chileno íntegro, que lo hizo Andrés Bello, un chileno venezolano. Yo soy chilena. Lo copiamos. Imagínate. Pero digo acá, porque Uruguay y Chile lo que hicieron fue un copy-paste, básicamente, del reglamento. Ecuador también. Y le ajustaron ciertas cosas culturales, mínimas. Claro. Pero básicamente el eje central, la columna, es el reglamento, que está muy bien hecho. Y que realmente es fácil de usar, ya está probado, digamos. Exactamente. Entonces, si ya tenemos estas lecciones del reglamento europeo, ¿por qué damos tantas vueltas? Es decir, no reinventemos la rueda, claro. Si ya funciona. Sí. Y el riesgo inaceptable, que son sistemas prohibidos por su peligrosidad, es como la puntuación social, que eso es algo
que está sucediendo. No sé si ustedes vieron el episodio 1 de Black Mirror, que es el único que he visto, donde todo el mundo tenía su celular y puntuaba y te enviaba la puntuación. Lo vi. Fue terrible. Sí. Y que la gente veía y era, bueno, ese tipo de puntuación que está sucediendo en China es algo horroroso. Imagínate que tienes 5 estrellas y si es que y las puedes recuperar. Tengo muchos amigos en China, en mainland China, en China, Beijing, capital, donde dicen que por cámaras es el país, ya Londres no es la ciudad con más cámaras. Antes, hace un par de años, Londres era la ciudad con más cámaras. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí en el 2008 y 2011. Ahora es Shanghai, Beijing, tiene millones de cámaras por toda la ciudad, por todos los tráficos, y con inteligencia artificial te ven el rostro y te ven la puntuación. Por ejemplo, si tú chocaste algo, te bajan los puntos, te bajan y te ponen en un ranking social. Y ese ranking, sí, es un infierno. Con ese ranking te pueden denegar créditos, te pueden hacer todo lo que voy a comentar. Por ejemplo, puntuación social, vigilancia masiva o el reconocimiento facial indiscriminado. Entonces, esto también es una cosa tremendo. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo esta suerte de inmoralidad... Es como una cacería de brujas. Exactamente. Acuérdense que como decía Montesquieu, el Estado es como una bestia, un toro, un animal político gigantesco que necesita tener un stop. Por eso es el derecho procesal penal. Acá estoy leyendo un libro bien bonito, bueno, qué pena no lo veo de un famoso penalista acá ecuatoriano, donde justo estaba leyendo eso, que me dice que el Estado es eso, es una bestia que tienes que, tú como ciudadano, ¿cómo te vas a ir en contra de ese Estado? Y por eso hay debido proceso. Pero ese debido proceso no existe con la inteligencia artificial. En la parte médica, en la parte jurídica, por lo menos en Ecuador. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos, Clau? Hay una falta de marco integral. Ecuador no cuenta con una ley vigente sobre IA. Punto. Los proyectos mencionados están en un proceso de legislativo que no nos sirven para nada, porque lo que no está hecho, legislado en el registro oficial, que es nuestro boleta oficial o el BOE como en España, no existe. Hay una superposición de competencias, porque también hay una ley orgánica de protección de datos personales que es un copy-paste española. La copiamos, esto lo dije en un podcast, me acuerdo, en un podcast, que nosotros utilizamos la IA, utilizamos la ley orgánica de datos personales, y yo en mis correos, por ejemplo, tengo que poner un disclosure. No sé si me he enviado correos contigo donde dice el recipiente y quién es el que trata los datos. Hay una superintendencia de datos de ley orgánica, hay una superintendencia de datos personales. ¿Cómo así debería haber una superintendencia una suerte de superintendencia de inteligencia artificial? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Hay una consistencia entre estas leyes de comercio electrónico, la ley orgánica integral penal en materia de delitos informáticos. ¿Quién es el culpable? Si yo clono la voz de alguien, y ya está sucediendo. Y sí. Tengo 10 casos, óyeme bien, Clau, 10 casos donde una persona se clonó la voz con el celular, le llamó a la persona y le dije, ¿cómo está? Aló, y comenzó a hablar durante un minuto, o se hizo pasar por vendedor, y luego le clonó la voz y llamó al banco a pedir créditos, imagínate, es que eso está sucediendo. ¿Y quién es el culpable? ¿Contra quién me voy como Estado? El Estado, el derecho penal, como vos sabes, es de última ratio, tiene que ser muy bien legislado. Y con esos casos sin regulación, que recurres a analogía, a la Constitución, de los derechos fundamentales, no sé, te tiene que rebuscar.
Me tengo que inventar. Bueno, no puedo decir eso en público, pero pero es me tengo que reinventar. Por ejemplo, yo ataco por la vía constitucional, digo derecho a la intimidad, que es un artículo de la Constitución, un derechos aquí fundamentales de nuestra Constitución, derecho a la intimidad, entonces que sale orientado al derecho a la intimidad. Pero penalmente no lo puedo meter preso a esa persona porque no ha cometido un delito, porque no está tipificado. No hay una norma, no está diciendo la persona que clone otra voz de otra persona irá presa por tantos años. Totalmente. No puedo yo meter a alguien preso por eso, y es justo, es el derecho penal. Hay desigualdad en el acceso a la tecnología. Somos un país donde más o menos el 60% tiene acceso a Internet. Gracias a ciertas compañías, no voy a hacer ningún tipo de anuncios porque somos apolíticos aquí, por lo menos yo no me gusta politizar ningún tipo de conversación. Tienen mucha selva ustedes porque, por ejemplo, en Chile Starlink creo que fue con los satélites que empezó a conectar. Esa compañía es la que no iba a mencionar, pero ya la mencionamos, Starlink. Esta tecnología, Ecuador hizo un convenio con Starlink, el gobierno actual, el ejecutivo, para que accedan las personas de la Amazonía a Internet. Y ya tenemos personas haciendo TikToks. Es increíble, te invito a que los veas, literal, viviendo su vida en el medio de la selva, o sea, personas indígenas hablando su propio idioma con TikTok. O sea, imagínate, eso es algo maravilloso. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, que ya ha sucedido en el caso de un secuestro extorsivo, que no me ha tocado a mí de casos así, pero sucedió en Cuenca, una ciudad que queda Guayaquil. Le clonan la voz, porque ahora están comenzando con clonar la voz, y videos que parecen, discúlpame la redundancia, parecen iguales, está mal dicho, son muy parecidos. Le hacen una suerte de el hijo estaba bien, y le llaman y le piden las estafas por WhatsApp, y le dicen, mira tu hijo, papá, ayúdame, por favor, me van a matar, papá, ayúdame. ¿Y qué es lo que son padres? Dios mío, ponme en esta cuenta y le hacen el video, y el video igualito al niño le dicen. O sea, ya hay cibercriminales aquí en el país, y en Colombia, y en Chile, y en Uruguay, y en Argentina. No quiero nombrar otros más países, pero en India, en Uganda, en Nigeria, Rusia, son los países donde están, en México, donde están estos focos de cibercrimen. Ya sabemos, las personas de la India, no es por nombrar, no me crean racismo, aquí no existe el racismo, aquí no existe la discriminación, pero los datos hablan por sí solos. India es el país donde más de este tipo de estafas por teléfono ocurren. Ahora están recurriendo a estas estafas clonando la voz. Y bueno, resulta que le clonan y le hacen un video al chico, y el chico, por las fotos, claro, tienes que ser un experto programando, y le dijeron, papá, ayúdame, por favor, y lo tenían golpeado, moreteado, todo. Y el papá se lo creyó y le dio $20,000 a esta cuenta. Claro. ¿Y contra quién vas después, no? ¿Contra quién? Y el hijo va a la casa y le dice, papá, ¿cómo estás, hijo? Y llorando, salió en las noticias, te lo envío. Hijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo, sí, estaba en la escuela. ¿Te pasó algo? No, ¿tú cómo estás? ¿Y tu secuestro? ¿Qué secuestro? Ahí llegó. Denuncia a fiscalía, y el fiscal le dice, ¿a quién acuso? Claro. No puedo acusar. Sí, los criminales, pero sí, o sea, se puede hacer inteligencia y llegar al pero ¿de qué ciberdelincuente? Claro. Sí, ciberdelincuente, pero no le puedo de un secuestro extorsivo. Claro. Porque no hubo un secuestro extorsivo. Tengo que ser justo, ¿no? Exacto. Son unos presuntos delincuentes, hay que hablar de la presunción de inocencia. Son unos presuntos delincuentes, pero imagínate. Entonces, siguiendo, esta desigualdad de acceso a la tecnología hace que hayan muchísimos problemas. El mundo desde hace poco se ha venido
ha venido cambiando. Yo soy millennial, yo me acuerdo aún que tenía los cassettes. Yo viví esta transición del VHS donde el que tenía que rebobinar, me imagino que vos. Yo también. Lo rebobinamos y daba un gusto, el olorcito de la cinta magnética y el gusto de ponerlo. Bueno, yo fui el de escuchar el para conectarnos a internet. Ay, acuérdate, sí. acordate, Sí. cuando recién llegó el internet y yo decía, no puedo creer, y el primer navegador era Netscape, ¿te acuerdas? Tengo muy buena memoria. No había Google Chrome, no había Safari, no había Windows, no había Microsoft Edge. Bueno. Y Hotmail. Y Hotmail. Y aún tengo mi Hotmail, por si acaso. Aún tengo mi Hotmail desde el 2003. Tengo mi Hotmail. Bueno, imagínate que vivimos esa transición, Sí. pero fue una transición. Aquí estamos viviendo una revolución, una transformación digital en menos de 3 años. Sí. Justo ayer le estaba diciendo a mí, porque yo uso la IA responsablemente, claro. Por ejemplo, escribo cartas a mis clientes y yo, por ejemplo, para escribirle cartas a mis clientes, digo, ¿sabes qué? Lo programo, tengo una IA programada y lo digo, un prompt, y le digo, actúa como un abogado responsable y me da un draft y yo lo sé, lo uso como draft y yo de ahí le añado, le quito y abro los libros, abro las leyes, abro la constitución y le añado las cosas que son y me lo leo íntegramente porque sé que me puedo alucinar y me lo leo 3 veces. Y cuando yo esté satisfecho con eso, le modifico los cambios. O sea, yo uso la IA para optimizar el proceso. Claro, sí. Como lo que es una herramienta, pero no la suple, no la uso para suplirme a mí como humano. Porque a las finales yo estoy firmando como abogado y el juez, si yo hago alguna tontera que ya ha ocurrido, discúlpame la expresión, el francés, si es que hago alguna brutalidad. Aquí llegó un señor, un abogado que fue un hazme reír en TikTok. Qué pena el colega, porque se inventó una ley orgánica de garantías penales, que no existe ley orgánica de garantías penales. Existe el Código Orgánico Integral Penal. Una suerte de, a ver, ¿cómo es que fue? Ley Orgánica de Garantías Penales y Sociales. En su artículo 20 y nombró, y el juez lee esta barbaridad. Y dice, a ver, vamos a ver, porque hay tantos códigos, tantas leyes, que obviamente tú no tienes que saber nada, y va ahí, él obviamente va a buscar en el programa, ¿y dónde está esta ley? ¿Dónde está? Y bueno, él tiene que motivar su sentencia, el juez manda a preguntar al legislativo, ¿ustedes han expedido esta ley? No sé de qué nos habla, esto pasó el año pasado. Imagínate. Entonces, esto da chiste, pero ¿qué sucede? Entre nosotros nos reímos, pero... Claro, pero es grave. Una persona va presa. Claro. Si fue que un caso que o si fuese un juez que no fuese diligente, o escúchame bien, si fuese un juez que no fuese diligente, claro, está entrando a un error inexcusable en no leer las cosas que le mandan, pero digamos que se le escapa, como se escapan muchas cosas. O un recurso de amparo, algo que necesita. Hay cosas tan urgentes, ¿no? Tan urgentes que aquí le decimos acción de protección, el recurso de amparo, como le dicen en Uruguay. Entonces, son cosas, sí. Que afectan afectan la vida de los ciudadanos. Pero afectan los derechos fundamentales. Exacto. Porque una persona, al momento en que pone su vida en riesgo, su patrimonio, su libertad, su vida es la libertad, pues no. Claro. Está jugando en una cosa muy clara. Y a eso que nosotros en Ecuador no tenemos pena de muerte. Imagínate en Estados Unidos que se vaya a haber alguna sentencia donde declaren a una persona con pena de muerte solo con inteligencia artificial, que Dios quiera que no pase, que toco madera, pero va a suceder. Siguiendo, y discúlpame si me extiendo, hay la transparencia y explicabilidad, es decir, la opacidad de los algoritmos, especialmente de modelos de aprendizaje profundo, porque estos modelos se reentrenan y ya aprenden, ya razonan. ChatGPT sacó, que es el que yo más uso, el que más me gusta, ya razona, ya hace un raciocinio, y ya hay inclusive ahora un agente, una suerte de secretario, salió hace poco, y ya van a sacar el GPT-5. O sea, yo soy fabuloso, me encanta, pero yo me encanta porque me gusta
optimizar los procesos. Tengo una maestría en gestión hospitalaria y ahí nos hablaron del proceso, y tengo una maestría en derecho procesal y nos hablaron del proceso. El proceso es la garantía de la libertad. El proceso es lo que nos permite a nosotros decir somos un Estado donde se respetan las leyes, donde se respeta el debido proceso. Pero no puede haber un debido proceso si no hay una legislación sobre eso en Ecuador. Uh-huh. Entonces, no hay transparencia, ¿sí? Y no hay una aplicación civil, no hay una forma de aplicación civil o una aplicación administrativa o tipo de sanciones administrativas, gubernamentales, como se llame. Las responsabilidades civiles y penales, como estoy diciendo, responsabilidad extracontractual en Chile, uno que lo tengo acá el libro, uno de los más fabulosos que está acá, Enrique Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, la tengo aquí en mi biblioteca. Si has leído, es el tomo, es la Biblia, es chileno, es un genio. Él hizo el Tratado de Responsabilidad Extracontractual, que se conocen como torts en Estados Unidos. Bueno, ¿quién es el causante, no? Ok, no me voy por la vía penal, pero ¿y quién me devuelve los $20,000 claro. de esta persona que sufrió ese secuestro extorsivo? Que no fue un secuestro extorsivo, y si no hubo una materialidad en el delito, no hubo una objetividad, no existió, entonces no hubo nada. Pero sí hubo una transacción, sí hubo un daño, pero no se cumplen todos los criterios. Claro. Daño, antijuricidad, culpabilidad, tipicidad. Civil y penalmente. Uh-huh. Y lo más importante para mí, que es la protección de datos y seguridad. Hace poco salió que ya Google está indexando con la IA, está accediendo, antes accedía a la página web, ¿sí? Como a Internet, pero ahorita ya está accediendo a la indexación, es decir, a la estructura, a la biblioteca como tal. Antes podía buscar en Internet, pero ahorita Google le está dando una suerte de su indexación, es decir, las páginas que más Google cree que merecen ser vistas, y eso ocasiona un sesgo gravísimo. Porque si el racismo existe, que lamentablemente es algo tan horroroso en nuestra naturaleza humana, va a existir también porque son lenguajes de LLMs, a los que nos entienden, lenguajes de modelos grandes, que son nutridos por seres humanos. Claro. Y a los finales, esta inteligencia va a evolucionar y va a razonar y va a seguir reconstruyéndose en base a estos modelos sesgados. Y ahí tenemos un problema de datos y seguridad gravísimo. Total. Muchos sistemas de IA requieren grandes volúmenes de datos. Y hay leyes que establecen obligaciones de seguridad, pero no especifican los requisitos para entrenar estos modelos con datos personales, ni para reutilizar las bases de datos. Entonces estamos desnudos, estamos en una suerte de decirle, ok, la inteligencia artificial puede hacer lo que le dé la gana. No hay una norma de anonimización. Entre trabalenguas. Sí, Anonimización. Sí. El agüita. Anonimización para calibrar la lengua. Gobernanza de datos y transferencias. Perdóname. ¿Y cuál es el problema principal, mi Clau? Los servidores. Vos, como experta en esto, ¿dónde está el servidor? ¿Dónde están mis datos? Exacto. ¿Dónde están mis datos? Están en Canadá, están en Estados Unidos, en Europa, y mis datos van a nivel mundial, y mis datos son, perdóname la expresión, creo que es muy fuerte, la voy a cambiar para efectos de nuestros públicos, una especie de venta al mejor postor, ¿no? Porque hubo una filtración masiva. ¿Y quién no te puede decir que va a haber otras filtraciones masivas? Va a haber. Si es algo hecho por humanos, como yo digo, como San Pedro, lo que ates en el cielo se ata en la tierra, lo que desates en el cielo se desata en la tierra. Si eres hecho humano, si un humano lo hizo, un humano lo puede deshacer, punto. Hay hackers que no sé cómo, pero lo hacen. Y ahí está el problema.
Total. en bancos médicos, Fichas en médicas. niños, fichas médicas, historias clínicas de personas famosas, personalidades. Mi padre es cirujano plástico, yo tengo fotos extraordinariamente sensitivas que no las tenemos en una nube por ley nuestra, porque no hay ninguna ley que nos exija, pero nosotros por integridad las tenemos en un servidor, en una time capsule, y ya no los venden, no sé por qué, de Apple, nuestro, y ahí está nuestra historia clínica. Ahí está en nuestra clínica, nosotros tenemos nuestras fotos, no están en ninguna nube, no pueden filtrarse porque nadie puede entrar ahí, no se puede entrar por internet, tenemos un intranet nuestro, pero eso es porque nosotros lo hacemos. Pero ¿qué sucede si viene una persona famosa y se opera, o un niño, o viene algún degenerado y quiere ver fotos de niños, o sea, cosas terribles? Y esta es la punta del iceberg. El Titanic no se hundió por la punta, sino por lo que iba abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchísimo por qué hablar, muchísimo por qué legislar, pero es algo de ayer, es algo urgente. Es urgente, claro. Vámonos al problema legal, y discúlpame que me tome tanto tiempo hablando, y por la beborrea, discúlpame. Sí, ya nos va quedando poquito tiempo. Sí, ya voy con esto, discúlpame. ¿Qué pasa con las investigaciones privadas? Todo está digitalizado. Toda investigación, hay reserva de investigación. En Ecuador las denuncias son públicas, pero las investigaciones son reservadas. ¿Qué quiere decir? Nadie que no esté autorizado y que no sea la víctima o el accionante, que es el fiscal, o el abogado autorizado, no sé si en Uruguay es igual. Sí, tiene acceso a la carpeta. Al expediente, a la carpeta, sí. Yo no puedo acceder a la carpeta si es que yo no estoy autorizado, porque y peor aún, no puedo acceder a audiencias cuando son menores de edad. ¿Qué pasa con estos expedientes que están subidos en un sistema informático? Sí. O mismo demandas o cosas que quedan en ChatGPT hoy en día, ¿viste? Esta suerte de subir datos de personas. Está sucediendo eso, y vamos a tener mucho. Va a haber mucho trabajo, me parece, para los abogados. Sí. Mucho trabajo, pero el problema es que estas cositas, y no quiero basarme mucho, es para ya cerrar y concluir, proponemos acá, que somos humanos nosotros, integrar la protección de datos, adoptar un régimen basado en riesgos como los europeos, crear una autoridad independiente con financiación independiente, prever evaluaciones de impacto, asegurar una transparencia y rendición de cuentas. Totalmente. La experiencia europea nos demuestra que sí podemos equilibrar innovación y derechos. Exacto. Ecuador y toda Latinoamérica puede adoptar estas lecciones en ese contexto. Estamos obligados nosotros a diseñar normas que permitan aprovechar el poder enorme transformador que tiene la IA sin sacrificar nuestros principios democráticos que tanto nos han costado desde la Revolución Francesa, desde esa Revolución Francesa hasta las 2 guerras mundiales que hemos tenido, que con eso hemos tenido las 3 generaciones de derechos, y la protección de las personas más vulnerables, que son las niñez, la infancia, adolescencia, la vejez, personas discapacitadas, porque hoy estamos viendo el iceberg, pero lamentablemente, como el internet, que tiene una deep web, te está tejiendo un mundo horroroso, desconocido, y peligroso, que ya está ocurriendo, es muy peligroso, de lenguajes, de modelos inclusive que le quitas, porque tú le pones a ChatGPT, y no me quiero extender más con esto, cómo hacer un artefacto que pueda causar daño, y ChatGPT te lo va a bloquear. Claro. Pero hay personas que construyen, que logran y ahí es pasar esa barrera, digamos. Es un problema muy grave. Muy bien, Francisco. Bueno, excelente charla. La verdad que esto da para muchos podcasts. Muchísimos podcasts. Para cerrar, y para quienes nos escuchan y se interesan por estos temas, ¿recomiendas alguna lectura, algunos videos o lo que sea? Claro que sí. Léanse el reglamento europeo, búsquenlo, reglamento europeo
inteligencia artificial en Google, tal cual. Ahí está en el diario de los europeos. Me gusta muchísimo que lo hacen en un lenguaje sencillo. Están en todas las 30 y pico de idiomas que tienen los europeos, de los 27 estados Schengen, si no me equivoco. Están en todos los idiomas. Entonces está en español, está incluso hasta inglés, pese a que ya no está Estados Unidos, no está Inglaterra, el Reino Unido. Siguen utilizando el inglés por las personas que no hablan otros idiomas. Entonces busquen reglamento europeo de IA. Yo creo que esa es la lectura obligatoria, digamos, porque está tan bien hecho. Es un poquito largo y tedioso, pero está bien hecho, que yo creo que todos los legislativos deberíamos, todos los legislativos deberían, no sé, yo no soy legislador, deberían tomar esto como partida y ahí sí hacer un copy-paste. No les invito a hacer rincón del vago, pero decir, ¿sabes qué? Si hay algo bien hecho, no reinventemos la rueda. Siempre digo eso. Seguir el ejemplo, ¿no? Si hay algo que ya está hecho, ya algo bueno, no reinventes la rueda. Adaptarlo a tu necesidad y a tu realidad, pero no trates de vanagloriarte y decirte, sí, yo lo hice. No, ya. Cópialo y hacerlo. Lo bueno lo copias, lo malo lo desechas. Punto. Perfecto. Bueno, Francisco, un gusto tenerte. La verdad que muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que siempre estás corriendo. Tocamos un montón de temas y sobre todo el de inteligencia artificial y todo el tema de riesgos, que es muy interesante. Así que muchísimas gracias. ¿Y dónde pueden conocer de tus trabajos? ¿En LinkedIn? Sí, mi LinkedIn me pueden encontrar como Francisco Borja Ponce. Yo no tengo ya redes sociales, es un temita aparte, más que por seguridad, por tema de esto mismo de la inteligencia artificial. Me gusta que me indexen en LinkedIn. Sí. Entonces, estoy indexado en LinkedIn. Porque, ojo, antes de cerrar, también ocurrió te robo 20 segundos, que en una persona le pidieron para el trabajo, esto ocurrió aquí en Ecuador, cómo es esta persona, búscamela, y pusieron el Deep Research y salió en Instagram las fotos fotos, y lo tenía abierto bebiendo alcohol o en fiestas y no lo contrataron, y es discriminación. Ay, qué horrible. Sí, no te estoy mintiendo, y es un chico joven y obviamente, en sus tiempos libres, mientras no lo hagas en tu trabajo, ¿quién te lo dice? Sí. Pero fue discriminado. Entonces, por eso yo cerré. Entonces me pueden buscar en LinkedIn, Francisco Borja Ponce, me mandan un mensajito, yo con todo el amor del mundo podemos hablar, conversar. A mí me encanta la academia y nada. Y en TikTok también estoy como DR Francisco Borja Ponce, ahí se subieron algunos videitos medio bien hechos para poder hablar sobre la realidad ecuatoriana y algunas cositas. Perfecto. Buenísimo, Francisco. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Chau. Así es, somos humanos. Cuídate. Chao.